Ser podcast. Y a mí no me hace falta estrella que me lleve hasta tu portal. Como ayer estaba borracho, fui tirando miga de pan. Voy caminando por la vida, sin pausa pero sin prisa, procurando no hacer ruido, vestido con una sonrisa, sin complejos ni temores, canto rumba de colores, y el llorar no me hace daño siempre y cuando tú no llores. Ay, siempre y cuando tú no llores. Ay. Y el milindri a mí me llama, en el mundillo calé, porque al coger mi guitarra se me van solo los pies. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Abrimos la ventana de este lunes 28 de julio con Matías Valles en Radio Mallorca. Matías, buenas tardes. Buenas tardes, Marta. De la punta este del país a la oeste, en algún lugar de Galicia está Arturo Lezcano. Hola, Arturo. Buenas tardes, ¿qué tal? Hoy se suma a la conversación, muy bien, se suma a la conversación Marina Marroquí. Marina, buenas tardes. Buenas tardes. Marina es educadora social, especializada en violencias de género, y nuestra crítica audiovisual, Mariola Cubels. Hola, Mariola. Hola, queridos, ¿qué tal, queridas? Pues mira, muy bien, con muchas ganas de hablar con vosotras y con vosotros, porque bueno, tenemos ya la certeza desde hace muchos veranos, que en pleno julio, a finales de julio, en pleno mes de agosto, siguen pasando cosas casi con la misma intensidad que durante el resto del año. Eso de que las noticias bajan durante las vacaciones, pues bueno, está visto que no es así. Se ríe Mariola. Hoy, sin ir más lejos, mira, tenemos el balance de la legislatura que ha hecho Pedro Sánchez, el acuerdo arancelario que han alcanzado Donald Trump y Ursula von der Leyen, los pasitos que está dando la comunidad internacional para presionar a Israel y que acabe con este genocidio infame y con la hambruna a la que está sometiendo a la población gazatí. Lo que pasa es que de camino a la redacción, incluso ya aquí, hoy me he encontrado con que todo el mundo, sobre todo los más jóvenes del equipo, estaban hablando de esto. Hola a todos, ¿cómo estáis? Y a todas, bienvenidos. Gracias a todos los que habéis venido aquí a Sevilla. Frío tremendo el que está haciendo hoy en Sevilla. Nos pega el sol todavía. Gracias a todos los que estáis por aquí, que habéis petado la Cartuja. Damos el inicio a esta velada del año 5. Y hay que dar el inicio, mejor dicho, con una leyenda de nuestro país. Porque el mega evento que Ibai ya nos ha organizado en la Cartuja de Sevilla este fin de semana, uno de los más vistos en streaming a nivel mundial. Mariola, tú me corregirás los datos. 9 millones de personas se sumaron por internet a los 80.000 espectadores. No, 9 millones, no, espera. 9 millones de dispositivos, es que es mucho peor. A ver. 9 millones de dispositivos significa que sabéis que ha habido quedadas para ver este ventazo. Eso significa que esos 9 millones de dispositivos se pueden multiplicar por muchas personas, porque un mismo dispositivo lo pueden ver en una casa con amigos 6, 7. Congregó a 80.000 allí en la Cartuja. Sí. Pero lo de los dispositivos es un dato impresionante, lo de los 9 millones, pero si tú piensas que hay más personas viendo un solo dispositivo, pues sí, esto se ya va está. multiplicando. Para ver este espectáculo donde había boxeo, actuaciones de grandes artistas y más cosas durante 7 horas seguidas en directo. No sé si esta propuesta audiovisual ha llegado a España para quedarse. Mariola, ¿tú qué piensas? Ha llegado para quedarse. Yo he de decirte que estoy entre estupefacta, lo voy a confesar, y horrorizada. Yo había visto trozos y entonces el sábado, como ya había oído que había despertado otra vez mucha expectación y demás, me puse a verlo, y yo que me tengo, te lo decía esta mañana a ti, Marta, me tengo por las integradas en lugar de las apocalípticas, y además me gusta mucho estar al día y comprobar que hay determinadas propuestas que no son para mí, pero que tienen un público y que evidentemente son de los tiempos en los que estamos.
he de deciros claramente que aquí estoy en el sector de los apocalípticos absolutamente, porque yo no di crédito a nada prácticamente de lo que vamos vi. Vamos a intentar entender qué es lo que llama la atención. Hemos invitado a 3 compañeras del equipo, de los más jóvenes. Anxo Cambón, buenas tardes. Buenas tardes, Marta. Alba Villanueva y Lidia Ramón, hola. Buenas. Ahora nos vais a explicar esto a lo que Mariola no da crédito. Anxo ha Sí, por bajado favor. un momento a la calle para ver qué es lo que atrae a la gente. ¿Has visto la velada del año entonces? Sí, ¿Por qué la viste? no sé, por entretenimiento. Sí, en partes. Porque me salió en TikTok. Porque me interesaba el combate de Rorro y Abby y porque la suelo ver. ¿Había algo que te interesara? ¿Algún combate? ¿Alguna actuación? Sí, el de Abby Rorro. Sí, el combate de Rorro. Sí, esa. La entrada de Rorro, diría. Me gustó mucho, me pareció diferente. Me recordó un poco a la de Plex el año pasado, así como emotiva, diría. A mí, La entrada de la Rorro, sí. a mí la de Abby. Están nombrando influencers, ¿no? Para quien no conozca el Rorro, Abby. Sí, ¿no? Bueno, no Y solo hay- influencers, perdóname, y- es que es muy importante, no son solo influencers, porque Rorro, he de recordaros que representa ahora mismo a nuestra Tradways patria, que es un término que sabéis que se utiliza para las mujeres que promueven un estilo de vida tradicional y doméstico, y que contrasta con el feminismo moderno, esto no hay que olvidarlo. Entonces, claro, a mí que Rorro estuviera combatiendo con Abby, que es otra comentarista de videojuegos, yo no tenía el gusto de conocerla, y que represente lo que representa y que sea tan esperada por tantas chicas como hemos visto, pues sí me Es que aquí, me deja cao. Vamos. aquí en Mallorca conocemos un poco más a Abby porque es mallorquina, y es que es todavía peor porque Abby representa ¿Ah, sí? lo que podíamos llamar, si estamos hablando en términos ideológicos, la corriente Sí, feminista. Es decir, lo Sí, que sí. lo que estamos comentando es que las posturas, vamos a llamarlas derechistas o conservadoras, tradicionalistas, como queráis, y feministas, se resuelven subiendo a 2 chicas, una de ellas 20 centímetros más alto que la otra, a un ring de cuadrilátero del boxeo clásico, de la mafia, de los golpes, de la sangre y tal, y que se peguen de puñetazos hasta que una gane a la otra, y así decidiremos qué es lo que ocurre. Por supuesto, al haber ganado por 2 votos, votos Votos no. de los jueces, sí, Sí. son 2 votos de los jueces Bueno. a 1. ¿Qué pasa con el público? Que el público que está del lado de Rorro, del lado derechista, tradicionalista, convencional, como queramos llamarlo, pues está ya enfurecido porque no querían bajo ningún concepto que gane la feminista. Ahora, si todo esto que he dicho tiene alguna conexión con la realidad, si esto puede encajar con un mundo civilizado, con que luego por decir una palabra que digas mal entonada o un mal gesto te pueden cancelar absolutamente, yo la verdad es que no lo entiendo. Que ya Te desde bajas también, ¿no? ya desde la misma denominación. ¿Por qué la velada del año? No es la velada del año, es la velada del año a guantazos, a tortas, donde hay un locutor que dice Andoni Fitness casi lo levanta del suelo. Cuando dice casi lo levanta del suelo quiere decir a puñetazos, o sea, le pega un puñetazo detrás de otro para levantar a su rival, que no es un boxeador profesional, del suelo. Yo esta mañana he escuchado el combate a distancia entre Sánchez y Feijóo y he salido con alguna preocupación sobre España, lo reconozco. Ahora, luego, al ver los combates reales de la velada, tengo espanto. Es decir, soy de los prohibido prohibir, quizá incluso más radical que lo que decía Mariola, pero yo lo que me preguntaba es, ¿esto es legal? Es decir, ¿esto se puede hacer en estas condiciones? Yo es que creo que hay que partir de la base de que tendríamos que explicar un poco qué es la velada para quien nos esté escuchando, porque al final esto no deja de ser un evento que se hace para crear contenido con creadores de contenido. Son 7 combates en los que Ibai ha elegido y lo cierra con más o menos un año de antelación, una cosa así, y elige a 7 influencers o creadores de contenido que saben perfectamente que se van a subir a un ring contra qué contrincante, y ellos son los que pactan. Es decir, en este caso, Abby y Rorro, por ejemplo, Abby es 20 centímetros más alta que Rorro y habían pactado, ellas sabían las condiciones en las que iban a pelear. Entonces son 7 combates, en este caso son combates sencillos de 1 contra 1, con diferentes creadores de contenido. En este caso Ibai mezcla tanto creadores españoles como latinoamericanos, entonces por eso tenemos también 9 millones de seguidores, porque son gente de todo el mundo que está viendo las actuaciones y los combates, y entonces es un poco eso, o sea, ellos saben las condiciones en las que lo van a hacer y entran en una preparación física, o sea, que no pensemos que se suben al ring como si me subo yo mañana, o sea, es decir, están preparándose durante meses con expertos en la materia y saben cómo se van a pelear, lo planifican todo, se planifican las entradas.
y es algo que llama muchísimo la atención. A mí, escuchándoos a vosotros, me llama muchísimo la atención lo que opináis, porque en la gente de nuestra edad y en nuestro entorno es absolutamente lo contrario. La gente disfruta mucho de este evento. Yo justamente quería decir, por disentir un poco de Matías y de Mariola, que yo es que no lo elevaría a un problema o a la problemática que habéis dicho sobre las tendencias ideológicas de una y otra, o hablar de boxeo como golpes, otra cosa que no sea boxeo profesional. A mí particularmente me gusta el boxeo en tanto deporte, otra cosa es la preparación que hayan tenido, pero yo lo que veo aquí es que es una señal de los tiempos y quizás sea sintomático que nos pille al menos desconcertados a los que tenemos, vamos a dejarlo ahí, más de 30 años, vamos a poner. O sea, creo que hay una desconexión tan grande que nos hace hablar de un desconcierto tremendo, de algo que, si hacemos un gran angular, pensar que es un formato de entretenimiento. Bueno, es mucho más que eso. Sí, pero además, chicos, tenéis que saber que además esto no es solo lo que hace Ibai, sino se rodea de gente que entiende del campo en el que están. Uno de los organizadores de la velada es Sandor Martín, que es campeón del mundo de boxeo. El árbitro Salvador, que está allí sentado con ellos, es un árbitro profesional. Jaime Ugarte, de toda la vida. Están rodeados de gente que saben lo que hacen. Sí, y al margen de la victoria victoria de puesta en escena Abi o Virus, que también hubo mucha polémica, o sea, es un mí me jurado parece profesional. que programar 7 combates de boxeo es una reivindicación de la violencia, y no estoy de acuerdo con Arturo, también, lo entiendo lo que me dice, pero Arturo, yo no es que vea una cosa, es que no me adapto. Sigue siendo olímpico el boxeo. Esto me ocurre con TikTok, pero es que a mí me devuelve a los tiempos tradicionales, a los años 30 y 40, en las películas de Humphrey Bogart, cuando veíamos la sangre, cuando veíamos cómo le pegan en la mandíbula, porque es lo que yo he visto en los combates. Entonces, decir contenido, hombre, creador de contenido es liarse a guantazos en un ring. Bueno, pues muy bien, pues ahora le llamaremos creador de contenido. Y una última cosa, yo no dudo de las audiencias de la final de fútbol femenino de la Eurocopa, porque veo el impacto y porque después de tantos años de profesión aprendes a medir el impacto. Sí dudo muchísimo las audiencias subterráneas de estas creaciones de contenido, que honestamente no las veo, no las detecto. Es decir, todo el mundo está hablando de la final que fue ayer mismo de la Eurocopa de fútbol femenino. No veo lo mismo respecto de esto. Pero vamos, en cualquier caso, pues es brecha generacional eso, una parodia. Sí, pero vamos, es una parodia del boxeo, un desafío a las convenciones culturales de sus mayores. Y recuerdo, 1975 nace El País y decide no informar de boxeo. O sea, no estamos hablando de una cosa moderna. 1989 la televisión pública española decide cesar las emisiones pugilísticas en la tele pública, que a mí me parecía que era un gran avance. Yo personalmente sí, es un deporte olímpico, claro, pero yo lo que vi ayer el sábado era estética, los gritos que coreaban, la puesta en escena. Cuando recuerdo, salió Pereira, que es el streamer gallego, que su conclusión fue ole mi puta polla ante todos estos 9 millones de dispositivos. No sé, yo me reconozco lo que decís mis compañeros, que sois muchísimo más jóvenes. En este caso concreto, yo me reconozco fuera, completamente fuera. Claro, es que yo a lo que voy, esto que hablamos de la brecha generacional y Anxo, esta conversación creo que es un ejemplo. Y Anxo lo ha comprobado en esta conversación que ha tenido con la gente aquí abajo en Gran Vía. ¿Conoce usted la velada del año? No. No. ¿No la habéis visto? Jamás. No. Que no. Es un combate de boxeo que organiza un youtuber. ¿Usted le suena a Ibai? Tampoco. Tampoco. Sí. Vale. No paso del tema, además ese. ¿Sabéis de qué va? ¿Un combate de boxeo? Se pega a gente que no conozco. ¿Qué le parece esta idea, esta propuesta? No me resulta nada sugerente el boxeo. Pues me parece bien. Al que le guste el boxeo, pues fenomenal. No, me paso del tema. Pero paso de youtuber, paso del sistema de móviles y de youtuber y historias de esas redes sociales. Claro, es que esta desconexión, o sea, a mí personalmente me puede interesar o no lo que ocurra en este sitio. Lo que sí que me interesa mucho es intentar entender por qué atrapa a tantas millones de personas, a tantos millones de jóvenes, para no tener esta desconexión de la que siempre hablamos, Marina, ¿no? De no entendemos en qué están, no entendemos por qué les interesa esto, no entendemos por qué están siguiendo a gente que nace de redes sociales, que hace su carrera en redes sociales y que nosotros no sabemos quiénes son. La velada del año, o sea, la adolescencia lleva meses y meses
hablándome única y exclusivamente de Roro Yerbay. Es más, está incluido en mi monólogo porque lo tuve que incluir. Claro, mi monólogo va cambiando, entonces lo tuve que incluir, en plan, va con Roro, porque es brutal y hablo de meses. Cuando dices 9 millones, no es mucho más, es la brecha generacional. En los menores de 27 años de este país no están hablando de la final de ayer, están hablando del combate porque toda la adolescencia que tengo alrededor hizo quedadas masivas y solo se hablaba de eso. Pero no podemos, yo creo que hay que abrir el foco. La adolescencia está súper mal informada, cada vez niega más el machismo, la extrema derecha está ganando la batalla con las nuevas generaciones. Claro, es que esto no es solo boxeo. Y no es solo, sí, muchas luces, mucho al más puro estilo de la Super Bowl, pero claro que cogió a Roro Yavi por algo en concreto. Y sí que hay ideología en eso, claro que la hay. Y ahí es donde no podemos infravalorar ni a TikTok ni a Twitch, porque es quien está educando a una nueva generación entera. Y ahí, con los combates, es cuando se ve el poder absoluto informativo que tienen estos medios de comunicación. Entonces, yo creo que infravalorándolo hacemos poco favor. Yo no lo infravaloro, pero fíjate tú, Marina, cómo estás hablando de Twitch y TIC como si fueran Dios. ¿Quién son? Es decir, ¿por qué me tiene, ¿por qué me tiene que regir Twitch y TIC? No es que te rija a ti, es que yo, por ejemplo... pero lo estás diciendo así, diciendo, cuidado, hay que entender a Twitch y TIC. Pues a lo mejor no hay que entender a Twitch y TIC. No, a lo mejor hay que entender, si queremos entender lo que pasa y lo que llena la vida de nuestros jóvenes, digamos, a lo mejor tenemos la responsabilidad de entender qué es lo que consumen. Pero gran parte de cómo la misoginia se está multiplicando es porque estos... gamer de turno, mientras se pasan horas y horas jugando, las frases que va soltando entre mitad y mitad, los insultos a las jugadoras, cómo las banean, o sea, todo eso es lo que va permeando y sí que va construyendo valores. Y eso es lo que no estamos viendo de todas esas luces y color al más puro estilo de Super Bowl. Claro que Roro estaba, pero es que yo lo digo, es que lo que no puede ser es que vayamos de cómo ha avanzado esta nueva generación, porque si tu compañero de clase te dice vete a fregar, tú le llamas gilipollas, pero luego te dice Roro, lo que más te va a llenar en el mundo es hacer la comida a Pablo y hacemos aplausos. O sea, a mí llámame loca, pero para mí que es el mismo machismo de siempre. Y eso es lo que no están viendo por cómo lo están vendiendo. Y eso lo están haciendo muy bien. O sea, esto es, como decía, al más puro estilo trampista y es exactamente como... O sea, yo le digo, es que quiero al de marketing de la ultraderecha. Porque si el feminismo lo tuviera, no estaríamos 3 siglos aquí intentando teorizar nada, sin un solo puñetazo, cosa que también se tiene que valorar. Yo creo que simplemente es una reivindicación de la violencia, que me parece muy bien. Está en el Club de la Lucha, está en la novela, está en el cine. Yo soy un partidario decidido del cine de terror y creo que el cine de terror está al nivel, quizá no por encima, pero al nivel de la verdad del año. Y luego otra cosa que también tenemos a idealizar, romantizar. Oh, Rorro, Abby. ¿Sabes qué es lo primero que ha hecho Abby? Irse a Andorra. ¿De acuerdo? ¿No? O sea, lo primero que ha hecho Abby es irse a Andorra. Es decir, a la hora de establecer los criterios, lo que estamos aquí es con Montoro, Santos Cerdán y tal. Y esos criterios no cambian nunca. ¿Dónde está la pasta? ¿Cuánta pasta puedo llevarme? ¿Y dónde la guardo? Y esto ocurre además con la mayoría, como sabemos, de streamers influencers que, por tanto, están engañando a sus seguidores. Pero vamos, todo esto a mí me es igual. Yo lo que creo es que no es contenido y no es una velada. Es boxeo, es el boxeo más cruento, es el boxeo más salvaje. A mí no me molesta el boxeo. Y es pegarse sobre un escenario. Un momento, Alba. Pero Arturo, que Alba quiere hablar. Creo que falta mirarlo con un poco de perspectiva también para entenderlo, porque lo que hablabas tú antes de que igual con esta brecha generacional no se llega a entender por qué llega tanto a los jóvenes y por qué los jóvenes estamos tan interesados, es que no es solo boxeo. A mí no me interesa el boxeo, pero sin embargo la velada me tragué las 7 horas de principio a fin. Entonces, ¿qué es lo que te interesa? Son ideologías también, pero es que es un cóctel de un montón de cosas que es prácticamente perfecto y es prácticamente imposible que no atraiga a los jóvenes, porque es boxeo, que quieras que no, como seres humanos, pues el morbo de que 2 personas se enfrenten una contra la otra atrae. Pero es que además las personas que se enfrentan, cada una tiene su grupo de fans, ya de por sí, porque estamos hablando de personalidades públicas, que además son de diferentes plataformas, entonces juntas a muchos mundos, porque las redes sociales son un fenómeno, pero en sí mismo es un fenómeno que está dividido. Está Twitch, está YouTube, está TikTok, y la velada los junta a todos ellos. Está Twitch de chicos y Instagram y TikTok de chicas, o sea,
Al final y luego a todos estos fanatismos de las nuevas redes sociales se le junta el fanatismo de toda la vida de los artistas, porque la velada ya no es solo un evento de boxeo, sino que es que ha actuado Aitana, que va a hacer esta semana 2 Bernabéus enteros aquí en Madrid y estaba actuando el sábado en la Cartuja. Ha actuado Melendi, que es, vamos, seguido por nosotros los jóvenes, pero por muchísimas generaciones de este país. Sí, y los del Río. Y los del Río, bailando la Macarena. Artistas los que quieren estar allí, pero Bailando además hay una cosa que también que ya yo creo que era engancha. como, perdonadme, el colmo para mí, pero bueno, esto ya es una opinión súper personal. Hay una cosa que hay que tener en cuenta, que ya lo hemos visto, por ejemplo, durante todo este año en el que Ibai ha estado haciendo su cambio físico. Eso es una cosa que también ha enganchado a los jóvenes, lo habrás visto, Marina. Ellos todas las semanas Ibai iba mostrando ese cambio, y eso es una cosa que también se ve en la velada, porque al final, lo que os decía antes, los streamers que se pelean, los influencers, no es gente que se dedique al mundo del fitness. En este caso, Andoni sí. El resto no. Es gente que no ha corrido en su vida, que no ha hecho boxeo, y que después de esto son los primeros que te dicen: el boxeo me ha cambiado la vida, ahora estoy haciendo deporte, ahora soy otra persona. O sea, el otro día Miriam Gutiérrez, la reina, que es campeona del mundo y concejala de Torrejón, lo que decía era: joder, gracias a la velada la gente está descubriendo el boxeo. Y no, o sea, no quiere decir que la gente se vaya a poner a boxear a muerte ahora todo el mundo, pero es una forma de que también la gente joven vea. Es como la juventud une la violencia y le consigue llamar tanto la atención a la violencia después de intentar generaciones no violentas, de repente ha hecho paz, y la violencia es lo que más vende, porque la violencia se ha conectado con el ocio de forma automática. Claro, pero Marina, es que esto lleva, o sea, estamos hablando de boxeo, no de MMA, que es una cosa totalmente diferente, y ahí sí es sangre, ahí sí es violencia, a mi modo de ver, gratuito. O sea, boxeo, Norman Mailer, Joyce Coral Oates, Toro Salvaje, hay una tradición, sí, americana, igual que el rock and roll. Pero bueno, quien le guste el boxeo ve ese combate y es comedia igual que el rock and roll. Eso es la base, eso es lo primero que tenemos que entender, que la gente que ve la velada no está esperando ver un combate de boxeo real. De 7 combates que había, el único que es boxeador profesional es Viruz, y era el combate que todo el mundo estaba esperando porque es el único que se sabe pegar y que se ha pegado fuera de la velada. El resto es gente que se sube ahí, hace 3 combates, o sea, son 3 minutos cada uno y ya está, y se termina ahí, y probablemente se quedan con el hábito del deporte y no se van a pegar. Es que yo creo que estamos también podemos montar esto en la puerta de una discoteca, por ejemplo, en la plaza pública, en la escuela, en la universidad. Yo lo que veo es un contraste brutal entre la ultraprotección y la ultraviolencia. Vuelvo a decir, por mirar mal a una persona, por escribir una palabra, por decirle una palabra, se puede montar un auténtico caos, incluso legislativo, jurídico, odio y tal. Y ahora decimos, no, esto lo arreglamos subiéndolos a un ring, o subiéndolos a un ring, y que se peguen hasta pero Matías, yo no creo que haya que hay árbitros, hay rounds, hay unas reglas, y creo, cuando decía lo del rock and roll, no me refería a comparar el tipo de entretenimiento, no, hablaba en la otra vertiente de este debate, que es lo que yo creo que hay una brecha, no, es que hay una desconexión generacional que yo creo que no existe desde los años 60, en que existían, me da igual, los Beatles en las ventas. Y eso parecía que estaban los demonios con todas las niñas gritando porque no sé qué. O sea, sin defender en absoluto ni el fondo de la cuestión, ni por supuesto el tema ideológico, yo estoy en desacuerdo en decir que el boxeo es ultraviolencia, porque no lo es, y para eso es un ring, para eso es un árbitro, y para eso hay unas reglas, no es MMA ni es una pelea callejera. Y por otro lado, creo que es entretenimiento. Más allá del fondo, entretenimiento también es una final de Copa, es el Grand Prix y el 1-2-3, solo que es de estos tiempos. Y por eso los jóvenes se sienten identificados. Y justo lo que decía Arturo, que sepáis que tampoco es todo contra todo y vale todo. O sea, ha habido combates que se han parado cuando uno de los dos, el árbitro profesional, ha visto que no puede seguir, que está desfondado, que no puede seguirle el ritmo al otro, y se ha parado. Y si tenías planificados 9 minutos de pelea en 3 rounds y te has quedado en 2 minutos, pues es lo que hay. Pero yo lo que creo, además, perdona Marina, es que como medios de comunicación convencionales, digamos, tenemos que mirar a qué está pasando. Claro, totalmente. Tenemos que intentar entender qué está pasando en otros formatos que tienen o que captan la atención de millones de personas muy jóvenes y que a los que nosotros no llegamos por lo general, ¿no?
Por lo menos, no por imitarlo, sino por intentar entender qué está pasando. Sí, igual, Marta, que hemos de entender por qué 73 millones de personas votan a Donald Trump. Exactamente. Es exactamente igual. Sí, y además, cuidado, me parece que lo que estás diciendo es el punto de vista idóneo, es decir, dejar de quejarse, de lamentarse, de los golpes, de los reaccionarios, de decir, bueno, estas personas que antes no lo hacían, estos chicos jóvenes que han sido criados, mayoritariamente, por supuesto no universalmente, ultraprotegidos, con profesores sensibilizados contra la violencia, contra cualquier expresión física, ¿por qué ahora se vuelcan masivamente en este espectáculo? Yo venía para decir, uy, fútbol, no fútbol femenino, cuidado, fútbol, el monoteísmo del fútbol, a adorar al fútbol, viva el fútbol, y te aseguro que salgo diciendo, bendito sea el fútbol comparado con lo que yo he visto en los combates. Pero esto es algo que también estamos mirando mal, porque estamos ultraprotegiendo, pero el ocio se ha convertido en violencia en cada videojuego al que juegan, absolutamente, y eso tiene consecuencias, no es solo una velada. La normalización de la violencia en toda esta generación es lo que ha aumentado la depresión, las autolesiones, la violencia. O sea, sí que están comprando ese mensaje y sí está teniendo consecuencias en su desarrollo. Y al final, hacerlo como velada, como diversión y como ocio, minimizándolo, frivolizándolo, paga un precio. Bueno, nos parecía importante tener este debate pues por aquello de acercar un poco esta brecha generacional. Anxo, Alba y Lidia, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.